Hola amigos, un placer saludarles. Feliz viernes 10 de abril. Atención, mucha atención. Un nuevo informe revela que las detenciones de inmigrantes en las vías públicas aquí en Estados Unidos han aumentado más de 1000% en el último año. Pero más allá del número, hay un dato que está generando preocupación. Y es que cada vez más personas sin antecedentes criminales son los que están siendo detenidos. ¿Qué está pasando realmente? ¿Dónde está ocurriendo estos arrestos y qué debe hacer un migrante si se encuentra con un agente de ICE en la calle? Hoy vamos a analizar este tema con el abogado de inmigración Juan Rosa Rosado, quien ya me acompaña para entender los datos, el contexto y sobre todo lo que significa para miles de personas en el país. Son números que están saliendo que a muchos les puede generar alarma, por supuesto, pero vamos a conocer en raíz qué es lo que está pasando. Abogado, un placer y bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, Orián. Agradecido por el espacio y un abrazo para ti, un abrazo a todos los que te sintonizan. Gracias. Bueno, yo me pregunto, ¿estas cifras demuestran que una rigurosidad en la implementación de la ley o estamos viendo arbitrariedad? Porque por un lado se dice en las cifras que 1000% y que muchos de ellos son personas que no tienen antecedentes. Ahora bien, no tener un estatus también creo yo, y usted lo puede corregir, te hace vulnerable, ¿no? A una detención. Claro, claro, mira qué es lo que sucede. Cada caso muy particular, ¿ok? No obstante, hemos visto que muchas de las personas que están siendo detenidas tienen algún tipo de proceso abierto con el Servicio de Inmigración. Y en la inmensa mayoría son personas que tienen procesos de asilo abierto con el gobierno. No obstante, como tú bien dices, aunque el asilo no es un estatus legal per se en los Estados Unidos, el asilo sí te protege de que estés completamente ilegal en el país. El asilo es una justificación, tener un asilo pendiente es una justificación para permanecer en los Estados Unidos mientras se decide tu caso. Una vez el caso es decidido, entonces ya se revoca entonces ese estatus de estar pendiente con el gobierno. Ok. Ahora, las solicitudes de asilo, muchos abogados que he consultado me dicen, bueno, no es una garantía, ¿no? Y esta discreción de este oficial que te detiene. Por ejemplo, si a una persona que tiene un asilo pendiente se encuentra un funcionario de ICE, ¿qué puede hacer? Mira, quiero comenzar por una palabra bien clave que dijiste, discreción. Discreción. Estos oficiales, la ley, la misma ley les provee la discreción de actuar o de no actuar. Y el hecho de no actuar también es un acto discrecional. Lo que hemos estado viendo es un ejercicio de discreción para poder detener a los inmigrantes. Si un inmigrante se encuentra en una interacción con el oficial de inmigración, lo más importante que debe tener a mano son documentos que muestren que lleva al menos 2 años en los Estados Unidos. Mm. ¿Por qué? Si un inmigrante lleva menos de 2 años en los Estados Unidos, la ley le permite al gobierno ponerlo en deportación expedita. Ah, ok. Eso, eso significa que el caso de asilo, ya sea con USCIS o esté con la Corte de Inmigración, va a ser Ujú, desestimado y va a pasar al proceso de miedo creíble. Y eso no ujú. es nada más y nada menos que una mera entrevista con el oficial de inmigración. Y el oficial de inmigración, la ley le da la facultad para emitir una orden de deportación sin remedio posterior, sin apelaciones, sin que haya un juez de por medio. Así que lo primero que tiene que hacer es contar con documentos que prueben que tiene 2 años en los Estados Unidos para que no sea sujeto a este tipo de proceso. A una deportación expedita. Exactamente, exactamente. Oh, ok, importante eso, tomar en cuenta y tener siempre consigo, asumo yo, estos documentos Claro. porque es lo que de alguna u otra forma te puede proteger, digo entre comillas, porque a jugar por Claro. esta cifra las No, cosas claro, son así. claro, claro. Y volvemos a decir, un acto discrecional de los oficiales. ¿Cómo podemos probar eso? Nuestro recibo de asilo, nuestro permiso de trabajo. Ujú, Y hay que contar también con que si nos encontramos manejando, tenemos una licencia vigente. Tú te ujú. quedarías asombrado de cómo la policía interviene a nuestros hermanos inmigrantes y en muchas ocasiones ni siquiera se han dado cuenta que no tienen una licencia de conducir vigente y ahí es donde caen entonces eh, detenidos por inmigración, por ICE. Ujú. Aquí hay un punto que quiero destacar y es quién da estas cifras, ¿no? Porque el Departamento de Seguridad Nacional, algunas comparte, otras no, muchas veces dan cifras, pero no permite, digamos, desglosarlas en magnitud. Estas cifras que dan cuenta de un incremento de 1000% en las deportaciones es un análisis que ha hecho la Universidad de Berkeley en California y el proyecto de datos sobre deportaciones de la Universidad Californiana que califica esta magnitud en los aumentos de las detenciones en la vía pública. Hay otro dato que me parece importante que este informe destaca
la posibilidad de que ahí estuviera como objetivo a personas con antecedentes penales se ha reducido considerablemente. Es lo que plantea el estudio que ellos hacen. Ahora, en este momento hay un tema bien complejo porque muchas personas, si bien pueden tener una solicitud de asilo, enfrentan una paralización de los procesos que de alguna u otra forma te tiene, vamos a decirlo en términos coloquiales, en 3 y 2, porque entonces, sí, tengo mi trámite, pero no hay resolución. Entonces, es una situación bien angustiante para ese migrante, ¿no? Claro, mira, ahí tenemos que hacer una distinción. Los procesos de asilo que están paralizados son aquellos procesos que se encuentran con USCIS. El inmigrante podrá recibir su notificación, podrá recibir su entrevista. No obstante, la decisión es lo que queda paralizado. La otra historia muy diferente es la de las personas que se encuentran en la Corte de Inmigración, puesto que es un juez quien escucha el caso y un juez emite una decisión sobre si el asilo es aprobado o el asilo es denegado. Al una persona estar en corte, ya entonces no queda abrumado por esta paralización que ha dado USCIS. Ok. En el caso de las personas que tengan menos de 2 años en el país, se enfrentan a una deportación expedita. Ya lo ha explicado aquí el abogado Juan Rosa Rosado. Pero pregunto, las personas que tienen más de 2 años, ¿qué mecanismo legal tienen para hacerle frente a un proceso de deportación? Mira, una persona que lleve más de 2 años en los Estados Unidos, la ley supone que, como bien dije, ya no está expuesto a este proceso de deportación expedida. Por consiguiente, su caso tiene que ser escuchado ante un juez de inmigración bajo otra sección de la ley, sin entrar en mucho tecnicismo. Esta persona tiene derecho a ser escuchado ante un juez de inmigración y su caso tiene que dilucidarse en una corte. Ok, en una corte es la vía. Y hay personas que tienen los asilos afirmativos. ¿Esos también van a corte? Los asilos afirmativos tenemos que recordar que si pertenece a la lista de estos 90 países, entre los que se Ujú, encuentran Cuba, Venezuela y muchísimos ujú, otros países de Latinoamérica, si tu país se encuentra entre esos, decisión sobre tu asilo no va a tener. ¿Ok? ujú, Decisión de tu asilo no va a tener, podrás ir a la entrevista, pero tu decisión queda paralizada en lo que hacen investigaciones más extensas. ujú. Ahora, se está dando un fenómeno muy asombroso ¿Cuál? en mi opinión es Ujú. de estas personas que han entrado de manera legal a los Estados Unidos, han entrado con su visa de turista y solicitan asilo en USCIS. USCIS en muchas ocasiones, aunque no emite una decisión sobre el asilo, emite una acusación migratoria, un notice to appear. No porque pediste asilo, sino porque te has quedado más tiempo del que te permitía tu visa y tu I-94. Y entonces se están viendo muchos cambios, Orián. Y uno de los más asombrosos y más chocantes es esa, una persona que ha entrado con permiso del gobierno, ha sido admitido en los Estados Unidos, solicita asilo y USCIS dice, no, tú te quedaste más tiempo del que te permitió el oficial de inmigración, así que te estoy acusando por violar aquello. Ni siquiera voy a mirar tu asilo, te estoy acusando por esto otro. Vaya a la Corte de Inmigración. Y entonces ahí se transforma en un asilo como Es un defensivo. asilo defensivo, inmediatamente. Un Oh, asilo defensivo, es un asilo defensivo. ah, En el pasado, los abogados argumentábamos ujú, que como esta persona entró de manera legal, el USCIS es quien tiene jurisdicción. Con ujú. todos los cambios de política y los memorandos de orientación que ha hecho USCIS, ahora lo que dicen es, ya yo tomé una decisión sobre tu caso y yo entendí que yo no lo puedo escuchar. O te quedas con el juez o vas a una entrevista de medio creíble. Y el tema es que las cortes creo que es un poquito más complicado algunas veces, ¿no? Defenderlo. Claro, mira, vuelvo y te digo, todo caso es muy distinto. Lo que tenemos que tener en consideración cuando vamos a la corte es que ya no es un proceso administrativo, se convierte en un proceso casi judicial, donde se está luchando con un abogado de la parte contraria, con un abogado del gobierno, ¿ok? Ujú. Y el abogado del gobierno, su rol es única y exclusivamente establecer que usted no sufrió persecución, que usted no tiene miedo de ser perseguido. El peso de la prueba lo tenemos los abogados de defensa y en este caso el respondent, la persona que está Ok. pidiendo asilo. Paralelo a este análisis de datos que hace esta universidad en California, hay otra noticia que aparece hoy en varios medios y es que la administración, el gobierno, ha destinado más de 250 millones de dólares para financiar programas de cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional y departamentos de policía local. Bajo los llamados modelos de Task Force, el gobierno da la potestad e incentiva a las autoridades locales a arrestar migrantes, según datos publicados por la organización fwd.us. En total, concluyo con esto, 976 departamentos de policía en todo el país han firmado este tipo de acuerdos con el gobierno federal que han desembolsado más de 100 mil millones de dólares por departamento
con un bono adicional de 7.500 por cada agente de policía que entre en el programa. En la práctica, ¿cómo podemos entender esta acción y cómo van a trabajar estos cuerpos de policía que están adscritos a este Task Force? Mira, este programa, cómo va a trabajar el Task Force, supongamos, ejemplo, inmigrante Sergio, lamentablemente va manejando sin licencia. Eso es una violación en el estado de la Florida, un misdemeanor, una violación, andar sin licencia de conducir. Así que, ¿qué hace el oficial? El oficial le dice, usted no tiene licencia de conducir válida y usted ha cometido una violación bajo la ley estatal. Ujú. Lo arresta y lo procesa en la corte criminal. Una vez el inmigrante paga su fianza o le dejan en libertad bajo palabra, le ponen lo que se llama un hold de inmigración. ¿Ok? El inmigrante queda detenido allí para ver si a esa en las próximas 48 horas quiere venir a buscarlo. ¿Ok? Y entonces en ese momento es que vemos en completa fuerza y vigencia los acuerdos cooperativos. El departamento de policía avisa, yo tengo inmigrante, nombre ficticio Sergio, cometió X violación y me di cuenta que no tiene estatus legal en este país. ICE, ¿quieres venir a buscarlo? Tienes 48 horas. Y en ese momento es que ICE toma discreción y decide si busca al inmigrante o si no lo busca. En esos casos, la defensa, ¿cómo puede actuar? Porque, ojo, no estoy justificando, es un misdemeanor, es un delito, un delito menor manejar sin licencia. No, no, Claro, que esta pregunta no se entiende como que está promoviendo eso. Pero digo, bueno, si estás en esta situación, no, porque en este momento, insisto, yo leo los comentarios de mi audiencia, quienes quiero, agradezco, valoro mucho, pero yo siempre lo que trato es interpretar la información que hay en pro de informar a la gente, no de estimular ningún tipo de conducta irregular, para nada. Pero hay que tener mucho tacto como se pregunta, qué se dice, qué no se dice, porque cualquier cosa te lleva al paredón en el mundo de extremos que estamos viviendo. Entonces, una persona que se enfrente a esta situación es bien complejo porque tiene detrás de eso además un delito menor. ¿Cómo se defiende? ¿Qué puede hacer? Porque es bastante eh, complicado. claro, mira, en este tipo de casos hay que hacer una división y una distinción entre el proceso criminal y el proceso migratorio. Este inmigrante paga su fianza en la cárcel criminal y en efecto se le da una salida. Le dice, usted puede salir, no obstante, tiene un hold de inmigración. Cuando inmigración lo busca, dependiendo de sus circunstancias, puede calificar para que se solicite una fianza migratoria. ¿Ok? Se solicita una fianza ante un juez de inmigración o ante el Departamento de Seguridad Nacional y de ser aprobada, entonces este inmigrante podrá quedar en libertad nuevamente y enfrentar su proceso de asilo o el proceso que tenga ante la Ujú, Corte de Inmigración estando en la libre comunidad. ¿Ok? ujú. Pero tenemos que hacer esa distinción, proceso criminal y proceso migratorio. Y importante tener algo porque si no tienes nada, también yo creo que complica un poco el panorama. Absolutamente, absolutamente. Mira, la ley dispone que si un juez de inmigración está evaluando un inmigrante y el inmigrante no tiene alivio viable, no tiene miedo de regresar a su país, así que no ha pedido asilo, no tiene una pareja que sea ciudadana, ciudadano residente en los Estados Unidos para que le pueda hacer una petición. Si no tiene alivio frente al juez, el juez queda obligado a emitir una orden de deportación. ¿Ok? Por eso es muy importante siempre que el inmigrante esté muy, muy, muy bien informado. A veces califican para recursos extraordinarios y no se han dado cuenta. Lo saben y no lo saben, y entonces corren por cualquier cosa. Por eso es que yo digo, en este momento de tantos cambios, lo fundamental es que usted no pierda tiempo, tampoco dinero, y se siente con un profesional, con un abogado. Puede ser, por ejemplo, el abogado Juan Rosa Rosado u otro. O sea, no, esto no es una cosa que tiene que ser a juro, pero al final escuchar las voces de quienes saben, quienes pueden entender su caso y darle opciones que en este momento pueden existir y usted ni sabe. Absolutamente, absolutamente. Y sabes que no los culpo porque con todos los cambios que ha habido muy confuso. Antes la ley decía que ciertas personas calificaban para fianza y al día de hoy el gobierno lo interpreta de otra manera y la Corte de Apelaciones en algunas ocasiones le ha dado la razón al gobierno, en algunas ocasiones le da la razón al abogado de defensa. Así que es muy importante que siempre se orienten para saber entonces si usted califica una fianza, una libertad condicional, entre otros. Ok. Antes de concluir y que me dé su número de contacto, lo comparta con la audiencia, me gustaría hacer una pregunta personal. ¿Cómo ha sido para usted en el ámbito profesional este último año, ¿no? Si lo compara con anteriores, los desafíos que ha tenido. Porque yo me imagino que su teléfono y su oficina, como la de muchos de sus colegas, está llena de llamadas, llenas de preguntas de personas que tienen dudas, de personas que sus procesos están paralizados, otros que no saben qué hacer, si califican algo o no. eh, que me gustaría que nos describa, ¿no? Cómo se vive esto en su oficina. Mira, te voy a ser muy honesto y ahora que me estás preguntando algo un poco personal, sí voy a hablar desde el ámbito personal. Como descendiente de inmigrantes,
A mí lo único que me diferencia de mis clientes es que yo tuve la oportunidad de nacer acá, en esta tierra. ¿Ok? Así que en muchas ocasiones es un poco frustrante intentar de ayudar a un inmigrante conociendo las vías legales que tiene y que los cambios día a día que hace el gobierno nos ponen hoy en un pasito adelante y un pasito atrás, como tú decías ahora mismo. Ujú. Así que siempre tenemos que estar moviéndonos. Yo ¿Ok? imagino. Lo más importante es, como dicen allá en mi querida isla de Puerto Rico, el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. No podemos quedarnos dormidos. ¿Ok? No podemos perder tiempo, no podemos pensar que mañana lo vamos a resolver. ¿Ok? Así que sí, aunque ha sido un poco frustrante y un poco movido, lo más importante siempre es tener la mejor disposición y siempre estar muy alerta a qué podemos calificar y a qué no podemos calificar. Interesante. Ojalá las personas que en este momento están enfrentando momentos de incertidumbre o no saben qué hacer o tienen dudas sobre los procesos que ya han iniciado, que eso también puede ser válido en esta circunstancia, pues tengan la asesoría ideal y que estos programas sirvan no solo para orientarlos, sino para activarlos, para moverse, para no dormirse, como lo acabamos de decir, porque el tiempo apremia y es importante tener esa asesoría confiable en este momento en medio de tantos cambios. Abogado, me gustaría ya para cerrar que es su número de contacto y le agradezco una vez más no solo la claridad de su explicación, sino al mismo tiempo poner en perspectiva todas estas cosas que se están dando a nivel migratorio y que minuto a minuto también. Claro que sí, claro que sí. Agradecido contigo, agradecido por la oportunidad y por a tu audiencia por Claro. permitirnos entrar a su intimidad. Nada, mi oficina está localizada en la ciudad del Doral, en Florida, y Ujú, nuestro número de teléfono es el 786-878-1191. Aquí les esperamos con muchísimo gusto. ¿lo puedes repetir, por favor? Porque yo lo quería anotar para decirlo al final, pero se me 786. 786-878-1191. Igualmente nos pueden encontrar en nuestra página de internet rrcimmigrationgroup.com. Ok, repito el número telefónico del abogado Juan Rosa Rosado, 786-878-1191. Fácil, está aquí en el sur de la Florida. A ustedes, amigos, dejen sus preguntas y comentarios si las tienen. Y por supuesto, tanto con él o como con algunos de sus colegas que diariamente se conectan aquí conmigo, buscamos de brindar orientación. Hay un detalle importante, cada caso es particular. Por eso que más allá de lo que usted escucha aquí, tiene que sentarse porque al final del día hay detalles de su caso que es lo que puede marcar esa diferencia. Le agradezco al abogado una vez más, Juan Rosa Rosado, a ustedes por acompañarme y por supuesto nos seguimos conectando en las próximas horas con más información en el ámbito migratorio. Un gran abrazo. Gracias, abogado. Bendiciones. Igualmente.